secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. ¿Cómo andás, Inés? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Adrián, te convocamos porque, bueno, obviamente anteayer fue noticia a la tarde que llegaron a un acuerdo con el gobierno municipal en medio de una situación difícil, ¿no? Donde... Antes de ayer. Antes de ayer, sí, por eso, sí. Antes de ayer a la tarde. Porque, bueno, es difícil lograr cubrir el costo de la vida hoy por hoy, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel que tiene históricamente el salario municipal. Contame un poco cómo es que llegaron a este 10% de aumento. Sí, en realidad, primero, Marcelo, primero el sabor amargo, ¿no? Porque sabemos que obviamente no es lo que el trabajador está esperando, ¿no? Teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa, ¿no? Y los trabajadores municipales no somos la excepción de esta situación económica que está golpeando. En realidad nosotros veníamos de una prolongación de negociaciones, dado esta situación, ¿no? Que tenemos la inflación, los salarios de los trabajadores que son bajos, entonces siempre llegamos a acuerdos cortos para obviamente tratar de juntarnos más seguido, obviamente, y tratar de ir aportando siempre un porcentaje a los sueldos. El mes pasado habíamos acordado un bono, no sé si te acordás, de 120.000 pesos, obviamente por no haber llegado a un acuerdo, ¿no? En el porcentaje para el salario básico. Y bueno, en este contexto, antes de ayer, en una jornada muy larga, porque la verdad fue una jornada muy larga de negociación, empezamos a las 11 de la mañana y terminamos como a las 19 horas. Tuvimos que pasar a un cuarto intermedio, porque obviamente al mediodía no habíamos llegado a un acuerdo. Nosotros no creíamos porque la oferta inclusive era menor. Y bueno, llegada la hora ya prácticamente del cierre, acordamos este 10%, obviamente, para que sea liquidado este mes y que los compañeros los puedan cobrar con un acuerdo corto, ¿no? Porque es septiembre y octubre, para poder volvernos a juntarnos cuando termine ese plazo. Claro, o sea que se aplica ahora para el mes de septiembre y también se va a aplicar para el sueldo de octubre que se cobra a principios de noviembre. Claro. Y después la idea es poder... Sí, exactamente. Volver a juntarse y ver esto. ¿Ustedes cuánto pedían? ¿Hubo algunas...? Nosotros en primera instancia habíamos pedido obviamente la continuación del bono y un 20%, teniendo en cuenta que obviamente que eso era para cerrar el año, ¿no? Claro. A eso le agregaríamos noviembre y diciembre. Claro, porque hay que ver cuál es el impacto real de este 10% en los salarios, que por ahí está bastante distante del bono de 120.000 pesos. Sí, nosotros tenemos una situación que en realidad hoy, como los números indican, ¿no? En las arcas municipales, obviamente tenemos una situación que creo que es de público conocimiento, porque como vos habrás notado un descontento en las redes sociales de los trabajadores, que nosotros también lo entendemos porque no alcanza, pero viste que cuando nosotros apelamos al salvavidas del bono, obviamente los jubilados sufren esa situación porque obviamente no le impacta a ellos. Cuando nosotros en este caso tuvimos que dejar de lado, pensando en los jubilados, que el mes pasado no habían recibido nada, apelamos al porcentaje del salario básico, obviamente el porcentaje baja, y bueno, y acordamos esto. También hay que aclarar algo, Marcelo, porque a lo mejor no mucho lo desconoce. Ese 10% impacta sobre el sueldo básico y ese 10% obviamente también impacta sobre las bonificaciones, sobre las horas extras, sobre el premio conductor. La antigüedad también. La antigüedad, obviamente, porque todo es porcentual del salario básico, ¿no? Entonces, en algunos casos, cada aumento es muy particular, por eso a veces se traba, ¿no? Cuando hablamos de sueldos bajos, ese 10%, obviamente, el más bajo es el ingresante. Aquel que tiene más antigüedad o tiene muchas bonificaciones, ¿no? Obviamente ese 10% obviamente multiplica, es multiplicador, ¿no? Claro. Sin dejar de lado que no alcanza. Eso no, en ningún momento nosotros, y te diría más que no es aumento, porque estoy viendo en el graph que es aumento y la verdad yo utilizaría la palabra actualización salarial, ¿no? Está bien, sí, bueno.
nunca superamos. Sí, sí, lógico. Bueno, habrá que ver cómo se termina el año. Ayer estuviste en una reunión en la Federación, Sí. que un poco habrás podido tener un panorama de lo que se vive en otros municipios, ¿no? Exactamente, la situación es muy compleja en otros municipios, los salarios básicos son muy dispares, ¿no? Teniendo en cuenta la autonomía municipal y obviamente la coparticipación. La federación nuestra está evaluando y obviamente presentando ante el gobernador la moción de llevar adelante el consejo del salario, que tiene que ver con obviamente generar un piso provincial para todos los municipios, ¿no? El gobernador quedó comprometido que obviamente se va a sentar a acordar esa mesa de diálogo, ¿no? Que eso nosotros estamos muy expectantes, porque también vendría a sentar un piso salarial y obviamente las discusiones serían de otra índole, ¿no? Claro, porque en cada municipalidad se cobra distinto, digamos. Exacto. Un reclamo histórico que tienen ustedes. Sí, un reclamo histórico, Marcelo. Y también, déjame destacar algo. Los acuerdos, las paritarias municipales nuestras tienen un contenido que a veces en estos casos que yo veo que la gente está desconforme, hay que aclarar algunas cuestiones, porque en muchas etapas, por ejemplo, se acuerdan aumentos sectoriales, ¿no? Que tienen que ver con las bonificaciones, premios, y resulta que como esas bonificaciones se acuerdan con el jefe directo, obviamente es dinero también, ¿no? Y obviamente cuando nosotros nos sentamos a la mesa paritaria, nos encontramos que obviamente la coparticipación, el incremento en esas bonificaciones, en esas horas extras, que no hace mucho hubo un recorte de horas extras que creo que fue público, y eso ya indicaba, ¿no? que el dinero de las arcas municipales obviamente estaban sufriendo una merma. Pero claro, cuando nosotros nos sentamos en las mesas paritarias, las bonificaciones también están sobre la mesa, ¿no? Porque es plata. Claro, obvio. Entonces, en ese contexto, a nosotros también nos cuarta la posibilidad también de generar a lo mejor un porcentaje más, o a lo mejor lo que la gente está esperando con toda razón. En ningún momento yo creo que la gente tiene toda la razón, y yo creo que en este acuerdo breve que tenemos, porque son 2 meses, en lo personal creo que no va a haber otra forma de que hacer una asamblea general y tratar de subsanar un poco esto, ¿no? Hacer una asamblea general y escuchar un poco esta situación para poder un poco de blanco sobre negro. Gracias, Adrián. No, gracias a vos, Marcelo. Muy bien. Adrián Castaño, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.